Buenas noches. Esta es una entrevista para Guerrilla Comunicacional México, del Frente de Izquierda Socialista. Es la primera pregunta que tenemos. ¿Cuál es su postura frente a las elecciones? Ah, ya. Entonces, básicamente esa es la propuesta, seguir movilizándonos en las calles, seguir eh, en la solidaridad con los pueblos en lucha, como en Cherán, por la libertad de todos los presos políticos. Lo que más bien proponemos en lugar de votar y de asistir a las urnas es un programa de lucha que unifique a los revolucionarios y a todos los socialistas, así como a toda la gente progresista, que tenga la intención pues de organizarse y de ir más allá de una lucha electoral, porque después de estas elecciones el proceso postelectoral posiblemente desemboque en grandes movilizaciones. Es eso. ¿Y por qué no votar por Andrés Manuel López Obrador, tiene, que nos podría acercar a unas condiciones mejores para la lucha en- desde, desde diferentes puntos de vista? ¿Por qué no votar por ahora sí que el menos peor? Ah, eh, pues el tema de por qué no votar por el menos peor nos lleva también a la cuestión de el voto útil, ¿no? Que bien nos podría servir la experiencia de 2000, del supuesto cambio democrático que hubo con la llegada de, que no fue sino la agudización de las políticas neoliberales. Y si bien es cierto que López Obrador podría ser ubicado a la izquierda para nosotros, tanto López Obrador, que quien llegue, la cúpula policíaco-militar y el régimen los problemas centrales de hambre que los candidatos como Peña Nieto o como López Obrador o los otros candidatos no se plantean resolver, de tal manera que nosotros no vemos en López Obrador una alternativa, porque el problema es que el descontento que hay en la población, el PRD, el Morena y todas estas organizaciones izquierdistas, en cierto sentido, las quieren, todo el cauce lo quieren desembocar en las urnas. Para nosotros ese cauce tiene que ser desembocado en las calles, en la movilización, en la lucha. Es eso. ¿Y tienes algo que agregar, Walter, con respecto a esto que ha dicho David Rojas? Hola compañeros de Guerrilla Comunicacional México. Pues mira, yo creo que el asunto no es un problema moral. Mucha gente nos dice que por qué no votamos por López Obrador si finalmente López Obrador es buena persona. Y nosotros decimos que el problema, insistimos, es político. Y entonces, para que podamos darle nuestro voto a Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros mismos tendríamos que llegar a una situación distinta frente al escenario de la lucha de clases. Es decir, nosotros no podríamos, a partir de eso, negociar nuestros principios. A lo que me refiero es que lo que estamos planteando en la campaña es precisamente lo que él no está planteando. O sea, el aumento general de salarios de forma inmediata. En el programa de los puntos que ahora él marca como nuevo programa del Proyecto Alternativo de Nación, él se refiere al aumento salarial inmediato bajo tres ejes. Dos, no aclara por qué, dice que son políticos, que son económicos, y solo el tercero dice de acuerdo al nivel de productividad. Bueno, pues esa es la misma receta que están dando los demás partidos, es la misma receta neoliberal.
O sea, ¿cómo podríamos nosotros darle nuestro apoyo a Obrador si lo que está planteando es mayor nivel de explotación para los trabajadores? Y nos sorprende que López Obrador tenga es marxistas, ¿no? Donde hay gente que efectivamente se está planteando una política completamente nefasta para la clase trabajadora y aún así se dicen ser de la clase obrera y de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, creemos que López Obrador no es una alternativa. Creemos que a pesar de que la gente, que a pesar de que esta posición no es popular, a pesar de que hay mucha gente que nos está llamando hasta locos por votar por no votar por López Obrador, pues nosotros lo que estamos diciendo es lo mismo que planteaba hace mucho tiempo un genial compañero conocido como León Trotsky. Nosotros decimos que si por el transcurso de la lucha de clases tenemos que vernos obligados a retroceder algunos pasos, estos pasos los damos hacia atrás con nuestros principios. Es decir, no votamos a la burguesía, sino nos vamos con los principios porque en ellos están acumulados la experiencia histórica del pasado que nos va a ayudar a dar saltos cualitativos para un mejor futuro. Y es lo que estamos pasando con nuestra frente de izquierda. O sea, este retroceso que dimos en el sentido del caminar en conjunto con las masas y las masas encontrarse un fenómeno pequeño burgués de frente, nosotros dimos un paso para atrás, dos, tres pasos para atrás y formamos un frente de izquierda para intervenir de forma más cualitativa en el futuro y sobre todo pues para luchar por todo lo que viene, porque el mundo no se acaba el 1 de julio. Mucha gente lo primero que está diciendo es, ya, esto ya se lo llevó carajo y entonces tranquilo, hay vida más allá del 1 de julio. Hemos visto tantos años con tanta experiencia de tanta gente que ha salido a luchar. No podemos darle la espalda a esa historia y es por eso que hemos insistido en que si vamos a generar un proceso de lucha, este proceso de lucha va en serio, a que la gente confíe en sus propias fuerzas, ni caudillos ni mesías. Lo que necesitamos es que la gente tome su destino en sus propias manos para poder transformar. Y si alguien duda que esto es posible, simplemente vean el gran favor que le ha hecho el movimiento Yo Soy 132 a los demás candidatos que no son del PRI, incluso el Gabriel Cuadri. Lo que han planteado es incluso la posibilidad de que muchos de ellos puedan llegar a ser presidentes en este momento, cuando ya estaba casi todo determinado que Enrique Peña Nieto iba a ser el presidente de este país. La irrupción de la juventud y los estudiantes ha cambiado diametralmente la opinión pública, la acción consciente en las calles, y ahora resulta que vuelven a decir que la juventud salió a buscar un nuevo amo para ponernos a su disposición, y nosotros decimos que eso es completamente falso. Por eso es que hemos insistido en que tenemos que superar esta barrera del 1 de julio y sobre todo plantear con este programa de lucha mejores condiciones políticas para desarrollar el programa y para desarrollar nuestra lucha en este país. Y al hacer esto que tú mencionas de este denunciar las posiciones de López Obrador y de Morena, ¿no estaríamos de alguna manera haciéndole, como se dice, el juego a la derecha? ¿O no estaríamos ayudando al PRI teniendo estas posiciones de rechazo a lo que se podría considerar como izquierda? Sí, fíjate que hace rato nos entrevistaron en un canal que se llama El Santo. Y este personaje insistía mucho en esta pregunta que acabas de formular sobre si con esto no le hacíamos el juego al PRI. Bueno, si ellos creen que se le está haciendo el juego al PRI, entonces el problema es muchísimo más allá, es del sistema en el que estamos viviendo, es de los mecanismos de dominación del Estado, que efectivamente es fraudulento. O sea, mucha gente ya anticipa la posibilidad de un fraude y ese fraude, por supuesto que no se va a dar en las casillas. Ese fraude se está gestando desde los medios de comunicación, desde el IFE, desde el ejército en las calles, desde la reforma laboral, desde las constantes ataques hacia el campo y la soberanía alimentaria. Este sistema fraudulento viene de mucho tiempo atrás. O sea, y, pues, nosotros sostenemos que quede quien quede, tiene que empujar el programa neoliberal al cual
está sujeto por la firma de los acuerdos y los intereses que se comprometieron a respetar con principalmente el imperialismo estadounidense y los grandes organismos reguladores del capital transnacional. Entonces, a ver, vamos, o sea, vayamos siendo sinceros. Si no se atacan esos problemas de forma estructural, pues cualquiera lo tiene que seguir haciendo. O sea, mucha gente se preguntará por qué Felipe Calderón Hinojosa pudo mantener un poco parada o congelada la inflación. La verdad es que él favoreció la inversión en cartera directa, las inversiones transnacionales, y el Obrador, si quiere continuar bajo esa misma política, que efectivamente pues no está planteando la ruptura con el económico, político y social, pues entonces tiene que aplicar la misma receta que aplicó Felipe Calderón. Por eso Obrador va y le dice a los capitalistas en España que él no va a analizar, que él va a respetar las inversiones extranjeras, que pues él va a seguir como las cosas las han desarrollado los demás gobiernos. Sin embargo, pues la gente tiene mucha esperanza, pues sobre todo porque plantean este esquema de ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN, ahora demos de la oportunidad al PRD. Y si la izquierda revolucionaria no sale a decir algo en este momento, estaríamos siendo cómplices de esta nueva fracaso que se avecina en el terreno de la lucha por las conquistas elementales, la defensa de las conquistas elementales de los trabajadores y por una mejor sociedad. Lo que decimos es que quede quien quede, se tiene que enfrentar a un movimiento organizado en las calles que esté presentando sus demandas electorales que los candidatos no están planteando y presionarlos para poder llegar a que sean cumplidas. Y en ese sentido, bueno, si no hay una satisfacción elemental, pues lo que plantea el Frente de Izquierda es la toma del poder, que los trabajadores, los demás y el conjunto de diputados pues tomen esto en sus manos y que podamos acceder a algo más sublime, a un gobierno de los explotados y los oprimidos. La siguiente pregunta que tengo es, ah, ¿por qué ustedes como comunistas deciden romper, eh, si se le puede llamar de una manera tan radical, con López Obrador? ¿Por qué romper con él cuando en la jornada incluso salió un desplegado de marxistas que adhieren a López Obrador, que adhieren su programa, que incluso están con Morena? E incluso el EPR en los últimos comunicados ha decidido abrir esa vía de llamar a la gente a votar por el PRD, PT, Convergencia, para eh, evitar que llegue el PRI a la presidencia. O dicen que ningún voto al PRI, ningún voto al PAN, ningún voto a ningún partido neoliberal más. ¿Por qué ustedes deciden romper con todo esto y mostrarnos una posición distinta? ¿Por qué? Hola. Bueno, yo creo que esto que estamos planteando nosotros tiene una interpretación distinta. Yo también leí ese comunicado que firman marxistas y comunistas en apoyo a los obradores. Y sin embargo hay una cosa que nos parece muy interesante, ¿no? Citan una gran cantidad de textos de Lenin, de Marx, para justificar su propia posición. Pero nosotros partimos de una cuestión elemental. A ver, ¿qué dice López Obrador respecto al trabajo, respecto a la clase trabajadora, respecto a nuestros intereses? Entonces, si analizamos bien el texto de Obrador, pues no encontramos que plantee una receta diferente
a la explotación, a la expoliación. Entonces, yo no entiendo por qué hay marxistas o comunistas que están apoyando de López Obrador. Ahora, me parece que muchas de esas posiciones ya son posiciones muy trasnochadas. O sea, vi ahí exmilitantes del Partido Comunista Mexicano que habían claudicado hace ya mucho tiempo a las posiciones de la izquierda anticapitalista, ¿no? Y también vemos a posiciones arribistas que lo que no quieren es dejar pasar un espacio para poder obtener algún tipo de hueso político respecto a López Obrador. Por ejemplo, el PRT, que tiene una tradición de arribismo impresionante, partido que se dice de los trabajadores y, y que yo creo que sus principales dirigentes nunca han trabajado, y ahora resulta que plantean este advenimiento de la lucha de los trabajadores con López Obrador, pues completamente falso. La posición que están sosteniendo no es populista, sino además están tratando de incluirse en el primer fenómeno pequeño burgués que se les ha atravesado encima. Ahora nosotros, insisto, o sea, pues ellos pueden hacer lo que se les pegue su gana. Nosotros tenemos esta posición, que es una posición que hemos discutido ampliamente con diferentes sectores, que nos tomó mucho tiempo poder plantear y que a partir de eso, bueno, decimos, existimos, hay alguien que está planteando algo que no están planteando los demás y que bueno, pues en ese sentido nuestro programa de lucha, como decía el compañero David, pues es el que habla por nosotros y sobre todo pues llamar a la actividad política en las calles para colocar nuestras demandas elementales en el terreno de la movilización y luchar por ellas. Ante esta aspiradora que representa el fenómeno pequeño burgués de López Obrador, este nacionalismo que viene encabezando, pues nosotros decimos, hay la posibilidad de una izquierda distinta que plantee estos dolores más sentidos de la población y pues en función de esto tratar de aglutinar la fuerza para poder enfrentar lo que venga, ¿no? ¿Tienes algo que agregar, David? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí, en efecto, primero habría que apuntar que, de hecho, nosotros no rompemos con López Obrador porque realmente nunca hemos estado con López Obrador. Las organizaciones que integramos el PRI y los individuos simpatizantes con esto, partimos del, del hecho de que López Obrador a la clase. También hace unos momentos, ¿no? Si posiciones que aparentemente lo que se les juzga de radicales le pueden hacer el juego en tanto que no haya por López Obrador. Eso es totalmente falso, ¿no? Porque de hecho la PRD ya ha sido comprado por López, por el por la derecha, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte también es importante agregar que o sea, si leemos con atención el programa de López Obrador, leemos el programa de Peña Nieto, nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto que puede haber algunos matices sobre los temas que aquejan hoy a la clase trabajadora, sobre sus principales eh, puntos, pues, como la exclusión, como los salarios de hambre, como toda la impunidad, feminicidios, el derecho a decidir las mujeres de su propio cuerpo, es un tema que no se toca. Mientras que nosotros, por ejemplo, tenemos como principistas la libertad a todos los políticos, la protección con vida de los desaparecidos, así como las mujeres tengan el derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, finalmente lo que nosotros planteamos es un programa de lucha, es un programa electoral. La lucha no se va a acabar en julio, sino que va a seguir continuando. Y además de esto, pues, o sea, también habría que señalar que la, la democracia, pues, de la que tanto se pavonean los medios de comunicación y los mismos partidos, pues no democracia como a mí me parece, pues, que
el fraude es algo que ya está orquestado desde las televisoras y desde el voto coercitivo, corporativo y clientelar. Y la cuestión es que hay que aprender de la experiencia del 2006 para saber si se va a defender la voluntad popular y cómo se va a defender. Entonces, pues yo agregaría eso y terminaría con el hecho de que para nosotros como frente de izquierda socialista, eh, o sea, no llamamos a votar por López Obrador porque eh, nosotros consideramos que el verdadero cambio pues no está en las elecciones pues, y también respetamos a aquellos compañeros que se dicen ser marxistas y de algunas maneras como que intentan justificar su apoyo a López Obrador, pero finalmente lo único que están planteando es darle descontento a, eh, darle causa a todo el descontento en las urnas y nada más. Bien, tengo una pregunta de un usuario de Guerrilla Comunicación. Se llama Matiosare Pérez. Nos dice, ¿qué panorama vislumbra en la mañana del 2 de julio? ¿Qué dinámica debe tomar la izquierda socialista ante el modelo electoral burgués? Bueno, yo creo que lo que vemos, lo que debemos hacer el 2 de julio son varias cosas. O sea, si hay una imposición de Enrique Peña Nieto como a la presidencia de la República, o sea, si este esquema se finalmente termina de consumarse, pues es un llamado a todas las fuerzas de este país a luchar contra esta imposición, que ya era una imposición anticipada, que ya era una imposición que se venía preparando desde muchos años atrás, y seguir con la movilización y la agitación en las calles. Pero hay muchas cosas muy interesantes porque una vez que en el segundo debate oficial organizado por el IFE, Andrés Manuel López Obrador se metió a la discusión en el terreno de las encuestas, pues resulta ser que él marca la propia posibilidad de una derrota electoral. Eso nunca lo había hecho Obrador, y para la mayor parte de la gente que lo sigue, que sabe muy bien su historia, su vida y sus declaraciones, sabrá que no se había metido con tanta contundencia el asunto de las encuestas. Entonces, aquí hay una cosa sumamente interesante respecto a este punto. La diferencia esta de los dos puntos, efectivamente no es completamente diferente a esta posición que habían sostenido sus seguidores más fuertes, que incluso llegaban a ponerlo hasta en un absurdo de 80-90% en la preferencia electoral. Bueno, eso que él hace marca esta posibilidad desde nuestro punto de vista. Ahora, hay una cosa interesante. Obrador reconocería el triunfo de Enrique Peña Nieto y nosotros decimos, Obrador está condicionado por la política de la República Amorosa, por todo este descenso en el discurso que fue haciendo, esta necesidad de aliarse con los sectores que venían directamente del foxismo y todos estos personajes. Pues Obrador está condicionado bajo esta política y muy probablemente no llame a la gente a la movilización. Y si la izquierda socialista llama a los sectores a la movilización, pues no es para que López Obrador quede en la presidencia. Es por eso que hemos insistido en el programa. Nosotros, y como ya algunos sectores dentro del movimiento Yo Soy 132 lo están planteando, la necesidad de un Congreso constituyente. Bueno, eso lo planteo como miembro del Frente Izquierda Socialista y lo planteo a título individual, pero la posibilidad de un Congreso constituyente para hacer una refundación completa de esta gran nación. Pero, y si el otro escenario se da, que tanto Josefina Vázquez Mota, Cuadri o López Obrador quedan en la presidencia, bueno, pues debe de haber una plataforma política que esté dando a los sectores a la lucha y desde esa perspectiva, pues estar planteando estas demandas en el terreno de la movilización frente a quien quede, ¿no? Pero que efectivamente, bueno, ante la imposición de Peña Nieto, la movilización tendría que subir todavía más de tono, y no es porque sea Peña Nieto,
Y porque mucha gente diría, ¿y por qué no a López Obrador o por qué no a Josefina? Que por cierto, el panismo tiene 75,000 muertos. La cuestión está porque efectivamente, bueno, esto ya era una medida que ya se había anunciado, es una gran farsa lo que esta figura representa, y que en gran medida ayudaría a nuclear a diferentes sectores que quisieran dar la lucha por un futuro diferente. Entonces, en todo caso, ahí sí nos ponemos a tono con las movilizaciones a nivel nacional y decimos que pues hay la necesidad de salir de la movilización, y el 2 de julio nosotros nos estamos viendo en las calles con la gente que quiere luchar más allá. Incluso si López Obrador llegara a ser presidente, en vez de ir a las plazas a celebrar, estaríamos planteando cómo enfrentar el nuevo escenario que él mismo ha levantado en su programa. ¿Algo que agregar, David Rojas? Básicamente lo mismo, ¿no? O sea, posiblemente han dos escenarios los que se puedan presentar. Por una parte, que gane Enrique Peña Nieto con una, digámoslo así, considerable cifra para que no se pueda cantar un fraude, y la otra es que gane Peña Nieto con un serio cuestionamiento sobre las elecciones, que salga a manifestarse después del 1 de julio. Aunque no está descartada la posibilidad de que llegue López Obrador, que podría ser, desde mi punto de vista, un catalizador para poder desviar el movimiento, porque digo, desviar el movimiento de la juventud y de los sectores que ahorita se están levantando hacia apoyar y aplaudirle a un candidato, porque lo que pasa es que entre muchos grupos que se asumen de izquierda, es que ante el triunfo de López Obrador posiblemente quedarían como sesgados por su borrachera y por su emoción de que su candidato ganó. En ese sentido, pues ya serían tres escenarios, ¿no? Que gane López Obrador, o que gane Peña Nieto, o que gane Peña Nieto con un fraude electoral, ¿no? En ese sentido, nosotros estaríamos apuntando a que después del 1 de julio estaríamos con la gente que esté dispuesta a defender la voluntad popular, pero no solo por defender la voluntad popular, sino por hacer un replanteamiento de qué país queremos y quiénes tenemos que gobernar. Nosotros decimos que quienes tienen que gobernar son los obreros, son los campesinos, son todos los trabajadores que producimos las riquezas de este país, para que de una vez por todas podamos acabar con todas las injusticias que nos impone este sistema neoliberal. En ese aspecto, puede coincidir antineoliberal, la lucha en defensa de la voluntad popular, pero solo como unas demandas inmediatas, trazándonos nosotros como una perspectiva de lucha estratégica, la lucha por la revolución social, porque sean los trabajadores organizados a través de sus representaciones sindicales democráticas, quienes vayan planteando pues cómo es que quieren este país. Entonces, pues yo agregaría esto. Muchos usuarios nos preguntan, ¿por qué el socialismo? ¿Por qué plantear el socialismo? Si se ha visto a lo largo de la historia que este sistema, pues no ha funcionado. Tenemos el caso de la URSS, de Venezuela y de Cuba, que prácticamente desde la vista de la gran mayoría de la población, pues fueron dictaduras y son dictaduras férreas, que tienen enclaustrado al pueblo y lo tienen sin muchas libertades, se podría decir. ¿Por qué el socialismo? ¿Por qué plantear el socialismo a estas alturas del partido? Bueno, yo creo que hay un problema aquí elemental. O sea, no se le puede llamar socialismo a la experiencia cubana, y tampoco se le puede llamar socialismo a lo que ocurrió en Rusia. Eso es una cosa que nosotros hemos tratado de dejar en claro con el paso del tiempo y los sucesos históricos, porque entonces finalmente la gente sí se queda con esa impresión ignorante sobre lo que significaron esas experiencias. Hace rato en el programa del Santo nos decían
que Rusia era lo mismo que lo que estábamos planteando, que la Unión Soviética y sobre todo el estalinismo. Decimos que no existe en el mundo una experiencia de lucha y de procesos socialistas. Y no lo existe porque la mayor parte de las grandes revoluciones que se dieron, que devinieron en procesos revolucionarios, gran parte de ellos se formaron o fueron derrotados por el imperialismo. Y aquí vale la pena hacer la reflexión, sobre todo porque lo que estamos planteando es que estos postulados que le dieron soporte al socialismo están vigentes. Hoy hasta los teóricos más duchos o más avispados del capitalismo plantean que solo Marx tiene la respuesta a lo que está ocurriendo actualmente con la cuestión económica y la crisis que estamos padeciendo a nivel global. Entonces, la verdad es que estos postulados siguen vigentes. Ahora, no se puede pensar que porque nosotros no estuvimos dentro del proceso de la Revolución Rusa, de la China, de la cubana o de cualquier otra, las cosas hubieran sido diferentes, no. Pero estamos planteando la construcción de un proceso de lucha con gente honesta, con gente que está viviendo y está poniendo el cuerpo en las calles, con gente que está sacrificando muchas cosas para esta lucha. Y efectivamente, este mundo requiere ser una experiencia de transformación. Tampoco desechamos por completo las experiencias del pasado, pero son momentos históricos para poder decir, hay cosas que están mal, que se pueden mejorar, hay cosas que no se deben de volver a repetir, como permitir que una burocracia se apodere de la conducción de un Estado, como ocurrió en la Unión Soviética o como ocurre actualmente en Cuba. Y finalmente, lo que sí es que es hoy más que nunca esta cuestión sigue estando vigente para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué el socialismo? Socialismo como un proceso revolucionario para avanzar hacia un mundo sin explotados ni explotadores, porque es el mejor modelo para poder tener una repartición equitativa de la riqueza, para hablar de justicia social, para hablar de necesidades para todos, cubiertas para todos, este, para hablar de las libertades y los derechos elementales de las mujeres, de las minorías, de los pueblos indígenas. El socialismo para nosotros implica un proceso de transformación donde poco a poco en la sociedad tendremos que ir dejando nuestros prejuicios, nuestros dogmas de fe, para avanzar hacia una verdadera construcción pues de la humanidad, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, terminaría mi participación. David, ¿algo que agregar, David? Falta pues ya es una aclaración muy importante sobre esta falsa concepción que se tiene aún una falsa concepción que se tiene sobre la Unión Soviética como esa representación del socialismo real y de todo el bloque socialista, así como de Cuba, ¿no? Otra cosa que me gustaría aportar es que hay que partir de la crítica al sistema capitalista, que es un modo de producción anárquico que es capaz de producir y producir de más, de concentrar las riquezas, los conocimientos y la recreación y todas las actividades humanas de satisfacción en pocas manos, así como también el capitalismo es capaz o este sistema en el que vivimos, que es el capitalista, de poder enfermedades años o hace 200 años no se podían curar y hoy son perfectamente curables, pero que por esas enfermedades que se pueden curar hay cientos y miles y millones de personas que se mueren porque no tienen acceso a la salud. Así como puede haber educación de la mejor calidad, hay cientos y miles de personas en todo el mundo, de jóvenes, que quieren acceder a la educación y que se les es rechazado, ¿no? Lo que planteamos como alternativa, como objetivo estratégico, es la lucha por un sistema donde las riquezas, donde los conocimientos, donde el gozo, donde la satisfacción, donde la recreación sean un quehacer diario, donde sean algo de la vida cotidiana
esto nos supone, desde luego, algo a veces como si sonara utópico, pero eso es lo que plantea un modo de producción y un sistema socialista. Evidentemente que esto supone una tarea titánica, que es cambiar por completo las estructuras y revolucionar el actual sistema, derrumbando las viejas estructuras caducas, podridas de eh, eh, de las instituciones burguesas y darles un giro completo, pues, para cambiar esa concepción de que uno es por lo que tiene, ¿no? Entonces, pues yo apuntaría a eso y nada más. Una pregunta recurrente que tenemos en este espacio por parte de los usuarios es que si ustedes como Frente de Izquierda Socialista creen en la vía armada como una forma de cambio, como una vía de cambio para la transformación de este país. ¿Creen que una vía armada es necesaria para la transformación de este país? ¿Ustedes qué piensan de la vía armada? Pues yo creo que es una de las preguntas de los 10 millones. El asunto es que las organizaciones deben de estar preparadas para la forma en que tome la lucha de clases. Y nosotros decimos que en este momento la lucha de clases no está apuntando hacia esa dirección. Respetamos a los compañeros que han decidido emprender la lucha en ese sentido. Cargamos con el dolor de tantos compañeros que han caído y han perecido ante las balas de los capitalistas, ante las balas de los explotadores, contra los compañeros que decidieron dar su vida por una lucha por mejores condiciones de vida, pero sin embargo el Frente de Izquierda Socialista no se está planteando esa alternativa. Que sí creemos, insisto, la forma que toma la lucha de clases será muy diferente en muchos periodos históricos, pero por lo menos no estamos viendo esa posibilidad en este momento. Nosotros estamos luchando hombro con hombro en las calles con los trabajadores, en los sindicatos, con los estudiantes, con los campesinos, con los indígenas, desde el terreno que desde sus propias expresiones, formas de lucha, y en ese sentido, pues no vemos esta posibilidad en el ambiente, ¿no? ¿Algo que agregar, David? Sí, eh, en efecto, el Frente de Izquierda Socialista no se plantea la lucha armada. Respetamos todas las formas de lucha y de esos compañeros que incluso en estos momentos desde ya varios años han de plantearse la lucha armada muy cabía. Para nosotros no es un grupo revolucionario el que debe de plantear cuál es la dinámica que ha de seguir las masas ni la lucha de clases, sino que más bien es la lucha de clases y la conciencia política de los trabajadores quienes nos van a ir anunciando cuáles van a ser los métodos que vamos a emprender y que vamos a tener que apuntar y que vamos a tener que potenciar para que la lucha sea victoriosa. En efecto, y aquí coincido completamente con Walter cuando dice que eso no es a lo que está apuntando ahorita la lucha de clases, eh, sino que ahorita, o más bien, y resumo con esto, para poder derrotar al enemigo, primero tenemos que dar una derrota política sobre el enemigo, sobre la burguesía y sobre el capitalismo. Y después vendrán otras formas de lucha más avanzadas que nos parece que ahorita no están al orden del día y que en ese sentido tenemos que trabajar en otras tareas que son muy importantes, como son elevar el nivel de conciencia de los jóvenes, de los trabajadores, de que sepan que la alternativa puede ser el socialismo porque es necesario y porque es viable. Y ya. A manera de conclusión, ¿qué perspectivas a futuro tienen como Frente de Izquierda? ¿Qué plantean? ¿Qué es lo que harán? Es decir, pues en sí sus perspectivas para en un futuro a mediano plazo o corto plazo puedan compartir con nosotros.
pues a corto plazo conquistar nuestro derecho a existir, ¿no? Resulta ser que toda esta aspiradora del fenómeno nacionalista burgués que representa Obrador se ha comido a una gran cantidad de expresiones de izquierda. Pues nosotros lo primero que queremos hacer es conquistar este derecho a existir, hacer una referencia política, y para esto, pues, de inmediato planteamos, y a la ya, este asunto de fundirnos con los trabajadores y sus demandas en las calles, ¿no? Fomentar la discusión y la organización, la movilización de esos sectores explotados y oprimidos en todos los niveles para luchar por sus demandas. El Frente de Izquierda Socialista se plantea como un elemento para elevar el nivel de conciencia del pueblo explotado y oprimido, y aspirar por algo más adelante. Entonces, a corto plazo es eso: promover las discusiones, las organizaciones, las movilizaciones que nos ayuden a posicionarnos mejor, no a nosotros como Frente de Izquierda, sino a este gran pueblo explotado frente a lo que viene. Después del 1 de julio estamos viendo un escenario donde se tratarán de aplicar las reformas estructurales pendientes. Ya no hay campañas electorales, ya la juventud tendría que tener más precaución, porque el GDF seguramente aplicaría otra vez su política de tolerancia cero, que ha implicado para los jóvenes y los estudiantes movilizaciones acompañadas con las fuerzas represivas. Es decir, ante todo este escenario que va a cambiar, porque ya no les interesa otra vez disputarse el jugoso presupuesto que les da el IFE, pues vemos el recrudecimiento de estas políticas nefastas, y ante esto el Frente Izquierda Socialista se plantea intervenir con los compañeros, con las compañeras en las calles, en el terreno de la movilización, y ganar esta referencia política. Nuestra principal meta a corto plazo es convertirnos en un referente, y por supuesto a largo plazo construir las herramientas para la toma del poder por parte de los explotados y los oprimidos. David. Eh, sí, a un corto plazo, el Frente Izquierda Socialista nos planteamos seguir acompañando las luchas en curso, las del magisterio, las de Cherán, luchar por la libertad de todos los presos políticos, porque las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero de manera conjunta como FIS, y que estas propuestas que estamos enarbolando y que es de nuestra intención que las pueda desarrollar un conjunto de simpatizantes y de militantes y de otras personas que estén de acuerdo en términos generales con este programa, ir caminando juntos, ¿no? Y a ver hasta dónde podemos llegar, para ver la posibilidad de llegar a discusiones más avanzadas y a discusiones que nos permitan incluso plantearnos las cuestiones de un programa político que esté apuntando, pues, por lo menos al cuestionamiento de si es posible presentar la propuesta de la creación de un partido de la clase trabajadora en México, que sea revolucionario, socialista y democrático, ¿no? Como herramienta para la lucha de la toma del poder, ya como una vista a largo plazo. Eso ya responde a un punto de vista personal, pero me parece que sería una buena perspectiva eh, apuntar una agenda de discusión, de ver hasta dónde podemos ir avanzando en las discusiones, priorizando en los puntos de acuerdo, eh, para plantearnos una estructura más avanzada que necesariamente tendría que ser un partido. Pero por ahora lo que nos proponemos es seguir juntos, seguir con eh, centrales ahorita, cómo vamos a desarrollar en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros sindicatos, en las movilizaciones y en las luchas en curso, el programa político que ya les vamos a mandar en breve. Es eso. ¿Algunas palabras con las que quieran concluir? ¿Algo que se les haya quedado en el tintero? Pues solo agradecer primero el espacio que nos estás brindando desde Guerrilla Comunicacional, agradecer a la gente que te escucha y que comparte las inquietudes y unas pequeñas líneas para poder hacer una interacción. Y pues bueno, estar al pendientes de las actividades que como FIS llevaremos a cabo, que estaremos
propagandeando en los foros pertinentes, en el foro del Frente, en su página de Face, en sus propios medios, en su propia prensa, y pues sumarse a esta lucha, pues, ¿no? La lucha no empezó hace 2 meses en la Ibero, y tampoco empezó hace un año, cuando se registró, cuando se planteaban los nuevos, quiénes iban a ser los nuevos candidatos para esta elección presidencial. La lucha empezó hace muchos años, ¿no? Y les solicitamos a todos pues seguir con esta posición y, pues adelante, compañeros. David. Sí, pues más que nada agradecer el espacio que nos estás dando y ojalá se pueda publicar esto con los compañeros de Guerrilla Comunicacional México. También agradecerles a estos compas que reconocimiento de labor de un comunicador alternativo de información que dan y pues agregar el hecho de que hay que considerar que además de la así llamada o de la así considerada entre miles de comillas izquierda en la que pudiera estar López Obrador, pues también hay otra izquierda, ¿no? Es la revolucionaria, la socialista, la honesta, la que se plantea no los huesos, la que se plantea no la corrupción, la que no se plantea toda esta corrupción que hay en los partidos de la burguesía, sino que nosotros nos planteamos estar con el pueblo y hacer pueblo y luchar por el pueblo, por su plena emancipación. Y es eso. Bueno, pues gracias a los dos por aceptar esta entrevista y buenas noches. Saben que tienen este espacio abierto para cualquier cosa y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, compañeros, seguimos en la lucha.